Ser detective, sin duda es un trabajo realmente duro. Puedes dedicar toda tu vida a un solo caso, sabiendo que puedes jugarte la vida. Eso sin incluir que puedes fracasar en el intento de descubrir el caso. Han pasado 2 años desde que empecé a llevar a cabo esta investigación. Todo comenzó con la continua desaparición de personas que varios días después, eran hallados sus cadáveres destrozados y mutilados. Todos los cadáveres presentaban signos de manipulaciones médicas, que aludían a un experimento ilegal con personas. La última víctima, la número 7, era una estudiante que se denunció su desaparición y varios días después fue encontrado su cadáver en las mismas circunstancias que los 6 cuerpos anteriores. La policía ha alertado a la ciudad sobre este asesino. Esta mañana me enteré de la desaparición de un muchacho que era deportista o algo así. Puede que sea su próxima víctima. Gracias a algunos soplones me han dicho que vieron que el muchacho estaba andando tranquilamente y un tipo en un coche le disparó con un dardo y lo metió en su coche saliendo a toda prisa de la escena. He tenido que soltar algo de pasta para conseguir esa información. Pero creo que vale la pena. Ahora conduzco tras la pista de ese malnacido. Según me han dicho, era un coche negro que se dirigía por esta carretera hacia las afueras. 2 años he dedicado a seguirle la pista. Ha sido muy difícil ya que sus asesinatos no son precisos. Hay casi más de 3 meses de diferencia entre víctima y víctima. Pero por fin creo que voy a conseguir cazarlo. Ahora me viene a la mente las palabras de mi padre. Él siempre me decía que estudiara para ser médico. Pero no le hice caso y me hice detective. Puede que hubiera sido menos estresante. Pensar eso me hace tener un mal sabor de boca del pasado. Me olvido de ello y sigo pensando en la posibilidad de cazar a ese asesino. Mientras conduzco, a pesar de la oscuridad de la noche, pude ver el cartel que señalizaba las afueras de la ciudad. A pocos metros, pude ver un coche negro aparcado cerca de un puente. La oscuridad era total. Paré el coche y me acerqué con una linterna y mi pistola. Dentro del coche no había nada. Pero pude ver pisadas en el suelo. Las pisadas daban a un sendero debajo del puente. Esta vez el asesino había sido más descuidado de lo habitual. Las anteriores veces no dejaba ni una sola señal que pudiera llevarle a este sitio. Debía aprovechar ese descuido. Seguí las pisadas. Estas me llevaban a un enorme conducto de residuos cerca de la parte inferior del puente. El hedor de su interior me daba náuseas. Pero debía atrapar a ese desgraciado. El olor no era solo lo único desagradable de ese conducto. Realmente estaba pisando cosas asquerosas mezcladas con excrementos y comida podrida. Cada paso que daba dentro de ese conducto era cada vez más asqueroso. Cuando llegué al final del conducto, me encontraba en una especie de caverna con escritorios y muchos papeles. No tenía tiempo para hojear todos esos papeles. Puede que este oscuro y tenebroso sitio fuera la escena del crimen de todas sus víctimas. Entonces, pude ver una puerta metálica que estaba entreabierta. Con mi pistola cargada y lista para disparar, entré silenciosamente. Dentro, había un laboratorio tan oscuro como el cuarto anterior con todo tipo de instrumentales quirúrgicos, algunos incluso que ni siquiera había visto en mi vida. Me asombré al ver un enorme tubo en medio del laboratorio. Con la luz de mi linterna, pude ver que dentro había algo. Era una especie de criatura. No estaba seguro de si era humano, pero tenía una forma primitiva. Con zarpas afiladas y largas. Nunca había visto nada parecido en mi vida. No podía ver bien su rostro. Me acerqué al tubo para poder verlo mejor. No pude evitar disparar a esa cosa del susto que me dio. El tubo empezó a soltar líquido mientras la criatura se desangraba hasta morir. El corazón se me iba a salir del pecho. Cuando conseguí relajarme, me giré y apunté mi linterna para ver si había alguien más hasta que por sorpresa sentí un pinchazo en mi pecho. Me había disparado con un dardo. El impacto fue tal que me quedé unos segundos sin respiración. Cuando pude recobrar el aliento, me di cuenta de que la pistola se me había caído.
Lo único que tenía a mano era la linterna. Entonces, pude ver a una persona con una máscara y ropas propias de un científico con un arma con la que me apuntaba. Ese maldito bastardo me había pillado desprevenido. Empezó a hablarme. Ese dardo hará que en pocos minutos caigas en un sueño profundo. Acabas de matar a la única creación en la que he llegado tan lejos. Estaba creando al ser perfecto. Esta es la 8ª vez que lo intento y estaba a punto de conseguirlo. Pero tú lo has estropeado todo. Estaba creando nada más y nada menos que al eslabón perdido. Mitad animal, mitad ser humano. Es difícil hallar un ADN capaz de soportar eso. Y con este último lo estaba consiguiendo. Eres un estúpido. Debería matarte. Pues ¿a qué esperas? Mátame, maldito enfermo. Has matado a personas inocentes solo para hacer este asqueroso experimento. Mátame, asqueroso bastardo. Ese tipo se quedó un rato apuntándome a la cabeza. Estaba seguro de que yo iba a morir. Ya no sentía el dolor del dardo en mi pecho. Entonces, apartó su arma y me dijo: No. Puede que me seas útil. Creo que me siento generoso. Vas a ser mi próximo espécimen de pruebas. Siéntete afortunado. Puede que te conviertas en mi mayor logro. Sus palabras hicieron que se me helara la sangre. Realmente ese loco iba a usarme como conejillo de indias para sus desquiciados experimentos. Tenía que resistirme a toda costa, pero el dardo empezaba a hacerme efecto. Entre gruñidos y quejidos, luchaba porque mis miembros no se durmieran. Pero todo era inútil. Ya ni siquiera era capaz de ver con claridad y entonces me desplomé. Que Dios me ayude. ¿Qué diablos hago aquí? Quiero salir. Salir de este sitio. Tengo hambre. ¿Dónde estoy? Parece un puerto. ¿Mis manos? ¿Qué le pasa a mis manos? Dios santo. Soy un monstruo. ¿Qué es lo que miran esos marineros? Deja de mirarme. Salté al muelle y me moví entre las sombras de la noche, alejándome de las miradas aterradas de esos marineros. No tengo ni idea de cómo he llegado aquí, pero tengo ganas de comerme cualquier cosa. La carne de cualquier cosa. Pude ver a un perro que rondaba por los alrededores. Fue mi primera comida. Estaba delicioso, pero mi mente se debatía entre instintos y pensamientos racionales. Mi mente, que antes era humana, tenía miedo, pero un instinto se sobreponía a ese y era el hambre. Mi hambre nunca llegaba a saciarse. Era un carnívoro que devoraba sin cesar las presas que podía desear. Estuve un tiempo escondido en los muelles y más de una vez fui visto por varios marineros del puerto, aterrorizándolos a todos. Hasta que un día decidí abandonarlo y adentrarme en los bosques. Con tal de encontrar comida, era capaz de entrar en casas ajenas incluso cuando había personas dentro. A veces he llegado incluso a comer la carne de seres humanos. El hambre me impide ser racional. Ya no recuerdo nada de mi pasado como ser humano. Ahora los seres humanos me temen. Los acecho en la oscuridad y puedo llegar a comérmelos mientras duermen. El hambre. Ese maldito científico me ha hecho esto. Pero ya apenas puedo recordar. No siento odio. Ni tristeza. Sigo teniendo hambre.